Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente transmitiendo en directo en esta serie de mensajes, preciosos mensajes que tenemos en el libro de Proverbios. Hace un momento terminamos la reunión, eh, una bendición realmente porque con, con esta forma de hacerlo alrededor de la mesa eh, nos vino bárbaro porque comenzamos a compartir entre todos. Todos estamos compartiendo alrededor de la mesa. Entonces ya todo no gira sobre una sola persona, sino sobre toda la iglesia. Porque siempre todos los hermanos tenemos algo para compartir. Así que los hermanos vinieron cada uno con su deseo de compartir aquello que en la semana Dios vino hablando. Así que yo tuve la oportunidad de aprender de los hermanos también. Porque esto es lo que necesitamos, lo que la iglesia necesita hoy. La iglesia se acercaba, eh, digamos, hoy en día, por decirlo de otra manera, para que no quede tan chocante. Hoy en día la iglesia del Señor está sufriendo precisamente porque está más cerca del catolicismo romano que de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo. Nos ha costado mucho tomar la decisión precisamente de deshacer este sistema religioso, evangélico que hemos venido viviendo, copiando desde el siglo III o el siglo IV en adelante, esta forma de hacer o de llevar adelante la congregación como era en el principio. Es decir, la iglesia del primer siglo no se reunía todos mirando hacia un púlpito, tampoco había púlpito. La iglesia del primer siglo hasta el siglo III, cuando el siglo IV, mejor dicho, cuando Constantino declara el cristianismo como religión oficial, que fue cualquiera podría decir, si en Argentina declararan el cristianismo como religión oficial, tendríamos un grave problema. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, el cristianismo no es una religión oficial. En realidad el cristianismo está desvirtuado hoy en día. Por eso es que hemos decidido deshacer esta forma de sentarse todos mirando hacia el púlpito para poder comenzar a mirarnos la cara, a mirarnos unos a otros. Entonces estamos alrededor de una mesa, no se los puedo mostrar ahora, pero tenemos una mesa larga y nos reunimos así. En la medida que vaya creciendo, por supuesto que los hermanos van llegando, que va creciendo, vamos extendiéndonos hacia afuera. Tenemos 3 reuniones, pero las 3 tienen una temática distinta. Por ejemplo, nos reunimos los miércoles para orar, exclusivamente para orar. Nos reunimos los sábados, que vendría a ser el primer día de semana, es decir, después de las 6 de la tarde vendría a ser el primer día de semana. Nos reunimos para compartir las escrituras, para compartir las enseñanzas y compartir la cena dominical. Partir el pan y compartir la copa con los hermanos. Y nos reunimos los domingos así alrededor de esta mesa para compartir, seguir compartiendo la escritura. Lo que yo voy a compartir con ustedes ahora es lo que compartimos con los hermanos hace un rato, pero de una forma diferente porque vamos hablando y vamos compartiendo los temas. Vamos a comenzar hoy con el libro de Proverbios, mejor dicho, vamos a comenzar hoy con el proverbio del capítulo 10, verso 6. Capítulo 10, verso 6. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Miren ustedes, es algo precioso lo que pudimos compartir o lo que pudimos ver o encontrar en este momento. Miren, nuevamente tenemos el contraste entre el justo y el malvado o impío.
Hay algo precioso que encontramos en esto. Miren. El justo es aquel que por la gracia de Dios ha dejado atrás. Cuando se habla del justo en la Biblia, es aquella persona que ha dejado atrás la adoración a dioses falsos y está aferrado al único y verdadero Dios. El malvado es aquel que niega y rechaza al único Dios verdadero, que sabe que existe Dios, pero lo rechaza. El malvado es impío, pues no vive piadosamente. ¿Saben qué? Vivir piadosamente es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Alguien piadoso es alguien que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos en el nuevo pacto personas a las que se les llama justos y temerosos de Dios, como por ejemplo tenemos a Cornelio en el libro de los Hechos. ¿Qué pasaba con Cornelio? Cornelio no había nacido de nuevo, por eso le era necesario que se le predicara el Evangelio y fue enviado Pedro para predicar el Evangelio. ¿Pero por qué se lo llama justo y temeroso de Dios? Porque había abandonado toda la idolatría y se había aferrado al único Dios verdadero de los judíos. Eso lo hacía un hombre justo y temeroso de Dios. Pero fíjense ustedes que dice la Biblia que era un hombre justo, pero resulta que no había nacido de nuevo, entonces le era necesario nacer de nuevo. Ahora bien, por causa de las bendiciones que hay sobre la cabeza del justo, no se oculta violencia en su boca, como es en el caso de los malvados. Por eso dice Proverbios 16, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Los malvados ocultan y guardan violencia por causa de la maldición que gravita sobre ellos. Sin embargo, Dios bendice la morada o vivienda de los justos. Miren lo que dice Proverbios 3:33, que ya lo hemos visto en otra oportunidad. Ustedes pueden encontrar el video en YouTube o en Facebook de Proverbios 3:33 que estuvimos viendo hace algunas semanas. Si observamos, a ver, si ustedes observan conmigo, esperen que ya lo encuentre, porque se me perdió el versículo, dice, se me ha perdido el versículo. Versículo dice, la maldición de Yahvé gravita sobre la cabeza, sobre la morada, sobre la cabeza del impío, en tanto que bendice la morada de los justos. Tengo un problemita con el versículo porque se me ha perdido el versículo. 3:33. La maldición de Yahvé gravita sobre la casa del impío al paso que bendice la morada de los justos. ¿Ven ustedes? Dios bendice la morada o vivienda de los justos, ¿sí? Donde vive un justo, es decir, alguien. Comprendamos esto, que hay una gran diferencia entre el justo en el antiguo pacto y el justo en el nuevo pacto. Se le llama justo en el nuevo pacto a aquellos, o Pablo llama justos en el nuevo pacto a aquellos que han sido justificados o declarados justos por los méritos de Cristo. En la antigüedad, la persona era justa, aquella que había sido llamada a abandonar toda la idolatría, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fueron hombres de Dios que fueron llamados a
dejar la idolatría atrás y creer en el único y verdadero Dios, como fue Abraham, que cruzó el Éufrates precisamente para comenzar, para que él anunciara realmente el único y verdadero Dios, o que creyera y anunciara al único y verdadero Dios. Veamos qué significa bendición y cómo funciona su efecto a través de toda la Biblia. Tenemos que comprender primero qué es la bendición en el viejo pacto. La palabra hebrea veraka, que significa bendición, en general denota el otorgamiento de un bien, concedido generalmente como algo material. Recordamos que la bendición en el antiguo pacto, porque yo quiero mostrarles también la diferencia entre la bendición en el antiguo pacto y la bendición en el nuevo pacto, por lo general era concedida o era generalmente concedida como algo material. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Deuteronomio 11, 26. Vamos a ver. Dice: he aquí yo pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Después vamos a volver a leerlo en todo su contexto, pero ahora ustedes pueden ver, he aquí, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Eso no lo está diciendo. Por eso es que hay que comprender y trazar bien la escritura, es decir, cortar rectamente, trazar rectamente o dividir rectamente en tomos o en temas, que eso significa ortotomonta, trazar rectamente o dividir en tomos o en temas. Tenemos que entenderlo esto porque aquí no está hablándole a la iglesia, acá no está apareciendo la iglesia, está apareciendo aquí el pueblo de Israel. Entonces dice, aquí yo pongo ante vosotros, delante de ustedes, la bendición y la maldición. Esto, por supuesto, a nosotros nos ha llegado, la bendición nos ha llegado de otra manera, que eso lo voy a ver un poquitito más adelante. Miren. Dice, Deuteronomio 11:26. Vemos en Proverbios 10:22. Miren ustedes, Proverbios 10:22. Dice, la bendición de Yahvé es la que enriquece, y quiero que presten atención a esta maravilla de traducción, porque lo que nosotros estamos usando, que es la Biblia textual cuarta edición, nos gusta cómo se va acercando cada vez más o mejor a la traducción correcta de los versículos. Si ustedes observan en otras traducciones, van a ver ustedes que dice la bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo pueden encontrar en cualquier otra Biblia. Sin embargo, la traducción correcta es del 10:22. La bendición de Yahvé es la que enriquece y el afán nada puede añadirle. Es decir, el afán del ser humano no puede añadirle nada a la bendición de Yahvé o a la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y enriquece todo lo que Dios quiere enriquecer. Pero el afán del hombre no le puede añadir nada a la bendición de Yahvé. El afán del hombre puede añadirle todo lo que quiera a su propio afán o por su propio afán, pero no puede añadirle nada a la bendición de Yahvé. A veces nosotros queremos más de lo que Dios nos quiere dar. Y ahí es donde ya no entra la bendición de Dios. 28:20. Vamos a ver Proverbios 28:20. La bendición de Yahvé enriquece, pero tiene el límite que Dios le quiere poner. Nosotros a veces buscamos tener más de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese es un grave peligro. 28:20. Dice, el hombre leal abunda en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. No quedará impune. Pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Prestemos atención, mucha atención a esto. El solo hecho de ser un hombre leal o una persona leal en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿no?
abunda en bendiciones. Pero el que se apresura o el que quiere enriquecerse más de la cuenta, no quedará impune. Observemos esto, qué importante que es para nosotros. Con frecuencia, la bendición se contrasta con la maldición. Si nosotros vamos a Génesis 27:12, vamos a comenzar a ver de una manera diferente, o no de una manera diferente, sino con mayor claridad, el contraste entre la bendición y la maldición. Vamos a Génesis 27:12. Lo voy diciendo despacio por si alguien quiere seguirme con su Biblia. Y aquellos que no tienen la Biblia textual cuarta edición van a poder ver también la diferencia, y que cuando escuchen algunos versículos le van a aclarar, le van a traer mayor claridad, mayor iluminación cuando leemos algunos versículos que están correctamente traducidos. Por eso los que no tienen la Biblia textual cuarta edición y quieren adquirirla, pueden llamarnos y adquirirla. Génesis 27:12. Observemos para poder ver el contraste, ¿no? 27:12 dice, está hablando de cuando Rebeca manda a su hijo Jacob para que de alguna forma suplante a su hijo Esaú, para que Jacob sea el que reciba la bendición que le correspondía a Esaú. Jacob no significa, dicho sea de paso, Jacob no significa engañador, sino suplantador o el que suplanta. Porque en realidad de antemano Jacob siempre suplantó o fue llamado a suplantar a Esaú, porque la bendición estuvo, mejor dicho, el llamado de Dios estuvo antes de que nacieran del vientre. Cuando estaban Esaú y Jacob en el vientre de su madre, ya Dios había dicho que el mayor servirá al menor. Entonces, Jacob tiene el nombre de suplantador porque es el que suplanta. Y aquí está suplantando a su hermano para recibir él la bendición, por supuesto, enviado o mandado por su madre. Su madre es la que lo está mandando a suplantar a su hermano. Entonces dice, quizás me palpe mi padre, en el momento en que se va a acercar, el padre de Jacob estaba ciego, quizás me palpe mi padre y quedaré ante sus ojos como tramposo y traeré sobre mí maldición y no bendición. Porque lo que él iba a buscar era la bendición, pero si se daba cuenta el padre que lo estaba engañando, entonces caería la maldición sobre él. Eso es para contrastar. Siempre tenemos que verlo en un contexto completamente diferente al nuestro. El mayor bendecía al menor, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Deuteronomio 11, 26 al 29, y quiero ir nuevamente con ustedes ahí, que ya lo leímos, pero vamos a ir dándole contexto a esto. 11, 26 al 29 dice, he aquí, yo pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Recuerden esto, recuerden que Dios está hablando a través de Moisés a su pueblo escogido, el pueblo de Israel. La bendición, si escucháis los mandamientos de Yahvé, vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahvé, vuestro Elohim, apartados del camino que yo os ordeno y encaminados tras dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces ellos recibirían ahí la maldición. Dice, y acontecerá que cuando Yahvé, tu Elohim, te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Quiero que presten atención a esto maravilloso. Dos montes, el monte Gerizim, el monte Ebal, que voy a dar una explicación maravillosa en este momento. Un poquito más adelante, para que podamos entender la diferencia que hay entre la bendición y la maldición. Dos cosas totalmente opuestas,
pero para poder darle contexto a este versículo que hemos visto, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Deuteronomio 23:5. Si pueden seguirme con sus Biblias, sería maravilloso para que puedan comprender más ampliamente de lo que estoy hablando, porque la Escritura se comprende con la Escritura, no hay otra forma. 23:5. Miren. Seguimos en Deuteronomio 23:5. Dice: Pero Yahvé, tu Elohim, no quiso oír a Balaam. ¿Se acuerdan el profeta que fue contratado por Balac para maldecir al pueblo escogido cuando estaba allí en el desierto? Pero Yahvé, tu Elohim, no quiso oír a Balaam, sino que Yahvé, tu Elohim, convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé, tu Elohim, te ama. Hermoso esto. Convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé, tu Elohim, te ama. Esto podemos aplicarlo en nuestras vidas cuando hemos sido llamados por el Señor a ser salvados. Nuestras maldiciones se convirtieron, Dios las convirtió completamente en bendiciones. Por eso es que no creemos nosotros en que tenemos que renunciar a las maldiciones de nuestros padres. No creemos en eso. ¿Por qué? Porque aquel que es llamado a nacer o es llamado por el Señor nace de nuevo y cree en el Señor Jesucristo y es salvo. Esa persona en el mismo momento en que nacemos de nuevo, toda maldición es cortada. Toda maldición es cortada. No es posible que el cristiano tenga que renunciar a cosas o renunciar a maldiciones, a las maldiciones de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y de todo eso. ¿Por qué? Porque el cristiano que ha nacido de nuevo es bendecido por Dios en el mismo momento que ha nacido de nuevo. Por eso no creemos nosotros en esas cuestiones de las maldiciones de la tercera y cuarta generación. Primero, porque eso lo está hablando en otro contexto, no lo está hablando en el contexto del cristianismo. El cristiano, el hombre o mujer que nace de nuevo, en el mismo momento que ha nacido de nuevo, se corta toda maldición. Toda maldición es cortada, es rota. Que podemos tener hábitos generacionales que debemos destruir en nuestras vidas, sí, Señor. De eso no cabe duda. Pero que un cristiano esté bajo maldición, imposible, hermanos. Imposible. 28:2, Deuteronomio 28:2. Sean libres, no crean en aquellos que les dicen que tienen que renunciar a las maldiciones de sus padres, de sus abuelos, porque hay hábitos generacionales, hay hábitos que nosotros tenemos que romper, pero eso no significa que estemos bajo maldición, y lo vamos a demostrar por la Biblia. 28:2 de Deuteronomio dice: Y por haber obedecido la voz de Yahvé tu Elohim, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Esto no es aplicable para un cristiano. Estoy mostrándoles cómo eran las bendiciones en el antiguo pacto. Las bendiciones tenían que ver con cosas materiales, ¿sí? Porque el pueblo de Israel entraría a la tierra que Dios le había dado, que le había prometido a su padre Abraham, y que en esa tierra fluía leche y miel, es decir, una tierra muy fértil, y todas las bendiciones, si ellos obedecían, todas las bendiciones serían sobre ellos. Les voy a demostrar que no es aplicable para nosotros. Les voy a mostrar ahora por qué. Está mal cuando se toman estos versículos para decirle a la iglesia que si oímos la voz de Dios estamos bajo bendición, si no oímos la voz de Dios estamos bajo maldición, porque Dios nos ha sacado de la maldición a nosotros. Miren ustedes. Lo que estuvimos viendo ahora es que con frecuencia se contrasta la maldición. Entonces lo vimos en Génesis 27:12, Deuteronomio capítulo 11,
26 al 29, Deuteronomio 23, 5 y Deuteronomio 28, 2. Hay mucho más para ver, pero por ahora nos dedicaremos a comprender con un poco más de profundidad la fuerza y el poder de la bendición en el viejo pacto. Y recordemos que siempre tiene que ver en el viejo pacto con las bendiciones materiales. Y al pueblo de Israel, esto no está dedicado a ninguna nación alrededor de Israel. Si esas naciones se sujetaban al Dios de Israel, entonces lo alcanzarían las bendiciones. Pero no era para todas las naciones, eso era para el pueblo de Israel. Por eso es que debemos entender qué significan dispensaciones o tiempos señalados. Porque los tiempos, Dios ha señalado tiempos para que, en la Escritura ha señalado tiempos y un trato diferente con pueblos diferentes, con personas diferentes. El trato que Dios tiene con Israel no es el mismo trato que Dios tiene con la iglesia. No se pueden mezclar, porque así es como le hacemos daño a la gente. Constantemente le hacemos daño a la gente mezclando las cosas. Por alguna razón, en el libro de Levítico dice Dios, no mezclarás, no harás mezclas de semillas, para que no se pierdan las semillas. No mezclarás lana con lino. ¿Por qué? Porque la lana era para el verano, la lana era para el invierno, el lino era para el verano. No mezclarás lana con lino. ¿Por qué? Porque el lino era finísimo, la lana era barata. Entonces, para que el lino, digamos, para que el lino, hoy se hace lo mismo. El lino es carísimo. Y para abaratar costos se lo mezcla. Pero el lino puro es finísimo, es carísimo. Por eso se lo mezcla, para abaratarlo. Pero por eso Dios dice, no mezclen lana con lino, porque las mezclas son malas. En este tipo de cosas, en las cosas espirituales, las mezclas son malas. No se puede mezclar la iglesia de Israel como un solo pueblo. No se puede. Es imposible. Por eso es que hemos traído tanta confusión a la iglesia. Miren ustedes. Dios le dijo a Moisés que cuando Israel entrara a la tierra prometida, tenía que pararse la mitad en el monte Gerizim y pronunciar la bendición. Y la otra mitad de Israel en el monte Ebal y pronunciar la maldición. Dos montes, ¿sí? Uno al frente de otro, dividido simplemente por un valle. Había un valle y estaban los dos montes. Monte Gerizim, que es donde, allí al pie del monte Gerizim, que es donde, cerca del monte Gerizim, es donde Jesús se encontró con la samaritana. Por eso dice la samaritana, nuestros padres dicen que en este monte hay que adorar, y los judíos dicen, ustedes dicen que no, que en el monte de Sión o en Israel o en Jerusalén hay que adorar. Jesús le dijo, llegará un tiempo en que ni en este monte ni en el otro. Porque el monte Gerizim era una de las, digamos, era el lugar donde los samaritanos adoraban. Miren lo que dice. Vamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 29, para ver estos dos montes. A ver, vamos a leer nuevamente para darle contexto a esto. 11, 26 al 29. Ya lo leímos dos veces. Una vez leímos un solo versículo, la otra vez lo leímos todo. Pero ahora, para poder entender esto. He aquí, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Dios se lo está diciendo a través de Moisés a Israel. La bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, que yo os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, apartados del camino que yo os ordeno y encaminados tras dioses ajenos que no
habéis conocido. ¿Ven? La diferencia entre el justo y el injusto. El injusto iba detrás de dioses o era un idólatra detrás de otros dioses. El justo era el que había abandonado todos los dioses o directamente creía en el único y verdadero Dios, aquel que era el Dios de los hebreos. Y acontecerá que cuando Yahvé tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim, un monte, y la maldición sobre el monte Ebal, otro monte. Estos dos montes, les voy a mostrar la diferencia ahora entre estos dos montes. Para poder continuar, para poder entender esto. Vamos al capítulo 27, verso 11 al 14. 27, 11 al 14. 27, 11 al 14. Dice: en aquel día Moisés también mandó al pueblo diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, recuerden que todavía no habían pasado el Jordán, recién estaban en la base del monte Sinaí. ¿Por qué? Porque Moisés en la base del monte Sinaí fue donde escribió, donde comenzó a escribir o transcribir todo lo que tenía que ver con Génesis, escribió Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, estando en el desierto y estando en la base del monte Sinaí. Dice: en aquel día Moisés también mandó al pueblo diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Estas son las tribus que estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para proferir la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y tomando la palabra, los levitas dirán a todo Israel en voz alta: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto. Maldito. Y respondiendo todo el pueblo dirá: amén. Maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá: amén. Y así. Maldito el que desplace el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá: amén. Y allí ustedes tienen todas las maldiciones. Y en el verso 28 tienen las bendiciones, por supuesto. Ahora vean ustedes conmigo. Josué, para mostrarles que ya pasaron, ¿sí? Muere Moisés, allí en el monte Nebo, es enterrado, no se sabe dónde, solo Dios sabe. Pasan el Jordán, y en Josué 8, vamos a encontrar esto. Josué 8, 33 al 35. Dice: Josué 8, 33 al 35 dice: y todo Israel y sus ancianos y procuradores y jueces estaban de pie a ambos lados del arca, es decir, el arca en el medio, ante los sacerdotes y levitas que cargaban el arca del pacto de Yahvé, tanto extranjeros como naturales. La mitad estaba frente al monte Gerizim, la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, esclavo de Yahvé, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después de esto, ¿sí? Están en el monte ahora, leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el rollo de la ley. No hubo palabra de todo lo que ordenó Moisés que Josué no leyera
frente a toda la congregación de Israel, tanto mujeres como pequeños, y al extranjero que andaba en medio de ellos. Todo lo que Dios le había mandado hacer, ellos hicieron. Como leímos, una parte de Israel estaba sobre el monte Gerizim y la otra parte estaba sobre el monte Ebal. Ahora, ¿qué pasó? Para que ustedes puedan observar. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Miren, lo interesante de esto es que los dos montes están separados solos por un valle. El monte Gerizim, que es desde donde se pronunció la bendición, observen esto, tiene una hermosa vegetación y es fértil. Pero el monte Ebal, o Ebal, desde donde se pronunció la maldición, es rocoso y sin vegetación. Interesante, hermanos queridos. Interesante, gente querida. O sea, el monte que recibió la bendición, hoy en día es un monte fértil. El monte desde donde se pronunció la maldición y recibió la maldición es un monte estéril. Eso hace la diferencia entre la bendición y la maldición. ¡Qué maravilla! Ahora bien, para que podamos comprender mucho mejor esto, la palabra hebrea Rosh significa cabeza, ¿sí? La cabeza del justo. Rosh significa cabeza, pero ¿saben qué? También significa cumbre. Cumbre. Así como la bendición se pronunció desde la cumbre del monte Gerizim y la maldición desde el monte Ebal, y afectó el monte hasta las bases, el justo es bendecido desde la cabeza o cumbre hasta los pies. Es decir, todo lo que le pertenece al justo es bendecido por Dios. Cuando vamos al nuevo pacto nos encontramos con que los que hemos sido salvados por gracia, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual primeramente, y lo demás es añadido. No podemos comprender esto si no vamos al nuevo pacto. A ver, vamos a ver qué nos dice Pablo. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3. Efesios 1, 3. Vamos a observar. Por favor, presten mucha y debida atención a esto, porque va a ser liberador para muchas personas esto. Esto es liberador para muchas personas. Siempre que me ha tocado enseñar en cualquier otro lugar donde la gente está sometida a las maldiciones y bendiciones que le lanzan desde los púlpitos, la gente es liberada cuando les digo lo siguiente. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Hay que comprender la diferencia entre bendición y añadidura. Tenemos que comprenderlo, hermanos. Porque con la bendición espiritual hemos sido bendecidos todos los creyentes. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No hay nada que se le pueda añadir, no hay nada que se le pueda agregar. Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Esto les escribe Pablo a los romanos, escribe a Roma, porque Pablo tiene muchos deseos de ir a visitarlos a los hermanos en Roma. Recuerden que Pablo nunca había estado en Roma, o sea, va a estar en Roma. Entonces dice Romanos 11, 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición de Cristo. No iba a bendecirlos a los hermanos, iba con toda la bendición, con toda la abundancia de la bendición de Cristo.
porque Pablo era bendecido, pero sabía que todos los creyentes eran bendecidos y él iba con la abundancia de esa bendición. No iba a llevarles bendición, iba con la abundancia con la que había sido bendecido él y con la que habían sido bendecidos los demás. Lo que iban a hacer era compartir toda la bendición o la abundancia de la bendición, porque todos ya eran benditos. No era que Pablo les iba a llevar bendición, no, iba a llevarle la abundancia de la bendición, con que él había sido bendecido y la iba a compartir con los hermanos allí. Eso es importante comprender. Miren, Romanos 8, 28 al 30. Y díganme ustedes si esto no es maravilloso. Aquí ustedes tienen la bendición, hermanos. Gente linda, aquí ustedes tienen la bendición. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, conforme al propósito, todas las cosas ayudan a bien. Lo que a vos te pasa en tu vida no está bajo maldición, sino que todas ayudan a bien al propósito para el cual fuiste llamado. Eso debes entender. Porque a los que antes escogió, esto es toda la bendición espiritual. Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Esto es bendición, porque Él es primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos menores del primogénito, de Cristo, hermanos por adopción. Dice, y a los que predestinó, ahí tienen parte del paquete de bendición. A los que predestinó, ¿saben qué es predestinar? Es destinar antes, mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos, pensamos y antes de la fundación del mundo. Y estos también llamó. ¿Cuándo nos llamó? En el momento en que nosotros fuimos salvos porque Él nos llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Nosotros no éramos justos, nosotros éramos injustos, impíos, malvados. Pero Él nos declaró justos por medio de Cristo. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Saben qué es glorificar? Algo que ya está hecho, pero todavía no está consumado. Porque la glorificación viene en el momento en que nosotros nos encontramos con Cristo. En el arrebatamiento somos glorificados. Nuestro cuerpo es transformado, es glorificado y a la imagen o a la semejanza del cuerpo de Cristo. Eso es bendición. Ya somos bendecidos, ya somos benditos. Todo lo material simplemente son añadiduras en el paquete de las bendiciones. Como dice Mateo 6:33, y esto tenemos que prestar mucha atención. Buscad, pues, primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Miren, Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Miren, puesto que fuiste resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra son añadiduras, no son bendiciones. Pensad en las cosas de arriba, de donde viene la bendición. Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos, mis hermanos, escondidos. El diablo no nos puede tocar a menos que Dios lo permita. No puede tocarnos, porque estamos escondidos como la semilla en una fruta. Ahí estamos escondidos. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestado, es decir, se manifieste, se muestre, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Aquella gloria que dice en Juan 17, la gloria que tú me diste yo la he dado a ellos. Bueno, esas glorias es la que nosotros recibimos ya, pero se manifestará o nos manifestaremos en esa gloria con Él en el tiempo en que Él sea manifestado. Por eso, queridos hermanos, es que no podemos tomar
estas cosas a la ligera. De esta manera vemos de forma amplia que los que hemos sido declarados justos por la fe en Jesús, no solo tenemos bendiciones sobre nuestra cabeza, sino que están en todo nuestro ser por causa de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Como dice la carta a los Hebreos, fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. ¿Recuerdan ustedes cuando Jacob con las 70 almas o 75 almas entraron a Egipto? Bueno, a ojos humanos, el faraón es mayor que Jacob. Sin embargo, a los ojos de Dios, Jacob era mayor que el faraón. Por eso Jacob bendijo a faraón. Entonces el libro de Hebreos dice, fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, con toda bendición ya nos ha bendecido Dios a nosotros. Nosotros ya somos benditos de Dios. La maldición a nosotros no nos llega, no nos toca. No podemos ser maldecidos. Imposible. Pero sin embargo, la boca de los malvados es como un volcán que permanece inactivo hasta que una presión interna los hace explotar y causa un caos desastroso. Todos nosotros seríamos los malvados impíos si el Señor no nos hubiese rescatado y salvado. Nadie se crea que es bueno por mérito propio. Miremos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 9 al 18, para ver el pedigrí de donde provenimos. ¿Y quiénes somos nosotros? 3, 9 al 18. Dice, ¿entonces qué? ¿Somos mejores? En ninguna manera, pues tanto a judíos como a griegos se nos acusó de antemano de estar todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso de que dicen, yo vine buscando a Dios, o yo estuve buscando a Dios desde pequeño, es una mentira. Dios nos buscó a nosotros no podíamos buscar a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaban. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Judíos y gentiles bajo la misma vara. Bajo la misma vara. Dice 3:23, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Eso éramos todos si Dios no nos hubiese salvado. Eso éramos todos. ¿Ven ustedes? Dice Jacobo 3, 1 al 12, que hace una descripción acerca de la lengua, porque eso, digamos, bajo esa consigna estábamos todos, bajo ese problema de la lengua estábamos todos. Miren, Jacobo describe a nuestra lengua como un mundo de iniquidad. En su carta a los judíos cristianos de la dispersión o en la dispersión, Jacobo 3, 1 al 12, van a ver ustedes cómo habla acerca de lo que éramos todos nosotros, o lo que en realidad somos todos nosotros si no fuese porque el Señor nos ayuda, ¿no? Jacobo 3, 1 al 12 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Para aquellos, o sea, los que tenemos que tener cuidado somos nosotros, los que estamos en esta tarea del llamado de la maestría, porque tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Porque todos tropezamos muchas veces. Si alguno no tropieza en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. Si colocamos las riendas en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Observad también las naves tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un timón muy pequeño a donde el impulso del timonel desea. Así también la lengua es un pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Mirad cuán grande bosque enciende un fuego tan pequeño. También la lengua es un fuego. El cosmos de la iniquidad, la lengua colocada entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la existencia, siendo a su vez inflamada por la gehenna. Porque toda naturaleza, tanto de bestias como de aves, como de reptiles y de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ninguno es capaz de domar la lengua del hombre, un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, no es necesario que estas cosas os sean así. ¿Acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, pues ¿la higuera produce aceitunas o una vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. ¿Ven ustedes? Si no fuera, por la gracia de Dios, todos estaríamos a la misma altura. Entonces, ¿hay bendiciones sobre la cabeza del justo? Sí, hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Y hay bendiciones en nosotros, los que hemos sido declarados justos por Cristo. Ya no están las bendiciones sobre nuestra cabeza, están en nosotros. Somos benditos. No debemos andar detrás de las bendiciones, porque las bendiciones ya están en nosotros, porque el Espíritu de Dios ya nos bendijo. Pero la boca de los malvados oculta violencia, como si fuera, como les decía recién, como si fuera un volcán inactivo hasta que la presión interna hace que explote. Oculta violencia hasta que explota y la violencia sale. Por eso es que hoy vemos un mundo violento. Hasta los niños, jovencitos, son violentos. Así que si alguno cree que es bueno por mérito propio, está envanecido y no entiende nada. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los malvados oculta violencia. Cuando lo vemos nosotros en el contexto en el que fue escrito del antiguo pacto, las bendiciones estaban sobre la cabeza del justo, es decir, el justo era el imán para las bendiciones de Dios. Pero no sucede con nosotros así, mis queridos hermanos. No sucede con nosotros así. En nosotros está la bendición. Por eso hay que ver las cosas de manera diferente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entre el trato que Dios tenía con Israel y el trato que Dios tiene con la iglesia. La iglesia, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, las bendiciones están sobre nosotros, son nuestras. Están en nosotros. Por eso es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Que vos tengas un auto, que vos tengas una casa, que vos tengas dinero, que tengas riqueza, que tengas lo que tengas, que obtengas lo que obtengas, son añadiduras que vos necesitas para vivir en este mundo. Pero no son bendiciones, son añadiduras. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, o el reino y la justicia del reino, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque lo que vos necesitas para este mundo, Dios te lo va a añadir. ¿Sí? Vos necesitas un auto, te va a añadir un auto cuando vos lo necesitas.
no cuando nosotros lo queremos, sino cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios o queremos hacer la voluntad de Dios, Él nos da las cosas en el tiempo en que Él quiere dárnosla y nosotros la recibimos así. Entonces vivimos de una manera diferente, más libres, y nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, ¿sí? El próximo proverbio tiene también que ver con la bendición, ¿sí? Proverbios 17, que es lo que vamos a ver en la próxima semana, el próximo domingo. La memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Maravilloso esto, porque también hay algo precioso que quiero compartir con ustedes. Vamos a orar, quiero orar con ustedes, quiero orar por ustedes. Siempre pongan en el chat o pongan allí en nuestro Facebook sus pedidos de oración o comuníquennos sus pedidos de oración y nosotros estaremos orando, ¿sí? Así nos bendecimos unos a otros. Ustedes oran por mí y yo oro por ustedes, y aquí la congregación completa ora por nosotros y por ustedes también. Oramos en este momento. Papá maravilloso, estoy tan agradecido, Dios mío, por tu gran amor y tu misericordia. Oro en esta hora por tu iglesia y oro en esta hora por aquellos, Señor, que escuchan tus palabras y que todavía no han sido llamados a pertenecer a tu iglesia, pero están cerca, están cerca. Oro, Señor, para que vos puedas recordar a todos los que escuchan, o los que ven, o los que verán estos videos, los que leerán el proverbio que hemos visto hoy, que quieran ser bendecidos por vos, para que realmente puedan rendir su corazón, rendir sus vidas a los pies de Cristo, para que la bendición ya no esté sobre ellos o buscándola, para que la bendición esté en ellos, dentro de ellos. Por eso te ruego por salvación, por la salvación de las almas, por la salvación de nuestros amigos, por la salvación de nuestros vecinos, por la salvación de nuestros parientes, nuestras familias. Clamamos en tu presencia, Señor, para que aquellos que ya han sido salvados puedan ser libres y comprender la magnitud de esto que vos ya has hecho por nosotros, para que sean libres, para que sean liberados, para que no crean, Dios mío, la mentira de que están bajo una maldición porque las cosas les van mal, o que han sido maldecidos, o que el diablo no puede hacer nada, Señor, si vos no se lo permitís. No puede tocarnos, porque como dice tu palabra, el diablo no nos agarra, no nos puede agarrar. Por eso te ruego que hagas libre, Señor, que hagas libre a los hombres y mujeres que escuchen estas palabras, que sean libres, que puedan comprender que la maldición no puede estar sobre un cristiano, porque vos fuiste hecho maldición por nosotros, colgando en la cruz del madero. Y como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. No hay condenación ninguna para el que está en Cristo Jesús, porque la condenación ya hemos sido libres de la condenación. Gracias, Señor, por eso. Alabo tu nombre y bendigo a todos los que estén viendo ahora y a los que estarán viendo en adelante. Gracias, Señor. Maravilloso. Te amamos y te bendecimos en el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén y amén.